Bien, muy buenas noches. Después de dar unos minutos para el ingreso eventualmente de algún estudiante a esta subtutoría en la asignatura Gestión de la Cadena de Suministros, vamos a dar inicio. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con lo referido a ciencia de datos. Les traigo unos ejemplos por acá de los cuales me gustaría compartirlos. Bien, aquí tienen la pantalla de RStudio, ¿verdad? He creado un libro en R Markdown específicamente, que me da una salida de HTML, en donde les he querido plantear algunos ejemplos relacionados a ciencia de datos y cadena de suministros. Vamos a partir de un contexto general. Quiero que se imagine que está gestionando la cadena de suministros de una empresa que produce productos electrónicos. Su objetivo es garantizar que haya suficiente inventario disponible para satisfacer la demanda del mercado. Recuerden, la cadena de suministros viene a generar ventaja competitiva en el tanto se convierte en un aliado para proporcionar lo que su cliente, entiéndase mercado, le está solicitando, ¿no? De la mano de optimizar la producción y minimizar los costos. Ahora bien, este ejercicio, que es algo ficticio, utiliza datos que he planteado simple y sencillamente para simular el contexto anterior. Vamos a ver el primer paso. En el primer paso, como todo, usted tiene que tener los datos. En el código van a ver, y esto es un tema técnico, hay que establecer una semilla para que se garantice que los resultados se fijen y cada vez que el código se corra en diferentes momentos o pasos siguientes, no altere los resultados iniciales. Ahora vamos a plantear, y algo que es importante, la generación de datos de la demanda, específicamente en un horizonte de tiempo de 365 días. Esto partiendo de una distribución uniforme. Ahora, los datos que se van a utilizar representan la cantidad de productos que se solicitan diariamente. Y para ello se va a establecer un nivel inicial de inventario al que le vamos a denominar así, inventario-inicial. Para hablar sobre el código, que es importante que van a ver, bueno, ya hablé sobre la semilla, el cual lo podemos establecer así, simple y sencillamente usted escribe set.sit123. Esto buscando que los datos sean reproducibles, es decir, que se vayan a generar, y se van a utilizar los mismos datos en todo momento. Después vamos a generar una línea en el código que le vamos a llamar fecha como secuencia, tal que la fecha del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Estamos hablando de 365 días. Aquí lo que se crea es un vector de fechas que representa un año, comenzando en lo que les mencionaba anteriormente. Ahora, la función secuencia se utiliza para generar secuencias de fechas en intervalos diarios. Y length.out va a especificar la longitud de la secuencia. En este caso, tenemos un horizonte de 365 días, lo que va a representar al final del día un año completo. Ahora bien, en lo que refiere a la demanda, ese es el código, demanda round, corra el código, sí, 365 días y vamos a tener un mínimo de 50 y un máximo de 200. ¿Qué significa esto? Bueno, que se van a generar datos de demanda ficticia por cada día del año. La función corra así se va a utilizar para generar números aleatorios a partir de una distribución uniforme. Y en este caso vamos a tener 365 números entre 50 y 200 unidades de demanda para cada día del año. Ahora la función round se va a utilizar para redondear estos números a números enteros.
ya que la demanda debe ser un número entero de unidades. Y continuando, vamos a tener el inventario inicial, que es 100, y aquí se va a establecer ese inventario, 100 unidades. Partiendo del supuesto que con eso vamos a tener productos disponibles al comienzo del periodo. Específicamente, ¿cuándo? Bueno, el 1 de enero del 2023. Acá, como ven, está el código escrito, que fue lo que acabo de explicar, y aquí hay una flechita en verde. Esta caja se le llaman chunks de código. Cuando uno quiere escribir una anotación, utiliza el símbolo numeral y puede escribir, y eso no va a ser parte del código. Y bueno, y aquí vamos a generar los datos. Vean lo que sucede. Ok, ahí uno diría, pero ¿qué está pasando? Bueno, acá en la parte de inferior está la consola y ven que todo está en morado. Significa que hizo una carga satisfactoria de datos, ¿no? Ahora, denme un momento, por favor. Ahí. Es que tengo la barra de control del zoom y no me deja ver. Entonces, vamos a acomodar diferente. Perfecto. Entonces, como les decía, tenemos esos datos ya cargados dentro del código que estamos planteando. Tenemos un paso número 2, que es el análisis de esos datos. En un escenario real, tenemos que hacer un análisis exploratorio. Ese análisis exploratorio de datos, lo que nos va a ayudar es para comprender mejor la distribución y las tendencias de la demanda. Esas tendencias de la demanda que son importantes conocerlas. Ahora, cuando conocemos la demanda sobre lo que está sucediendo, vamos a utilizar los modelos predictivos. ¿Por qué es importante los modelos predictivos? Bueno, porque esos son los que nos van a predecir. Y vamos a utilizar un modelo de suavizado exponencial simple a esos datos de demanda que habíamos cargado ya en el primer paso. En este modelo se van a utilizar para realizar los pronósticos futuros de la misma. Sobre el código que usted va a observar más adelante, va a poder encontrar que vamos a crear un conjunto de datos conforme los pasos 2 y 3 y la aplicación de un modelo de pronóstico a esos datos de la demanda. Ese modelo, recuerde, es el suavizado exponencial. Y voy a explicar ese código que es importante, que es muy sencillo realmente. Datos, así le vamos a llamar a esta función. Le vamos a decir que cree una tabla, que recuerde como lo habíamos dicho, explicado en la tutoría número 2, se le llama data frame, y le vamos a poner fecha y demanda. Entonces, tenemos un conjunto de datos que le vamos a llamar ese mismo nombre, que va a estar almacenada en forma de tablas, similar a una hoja de cálculo, que es lo que usted probablemente va a tener en un Excel. Se van a crear dos columnas, una que se llama fecha y otra demanda. La columna fecha contiene todas las fechas que se generaron anteriormente, en el paso primero. Y la columna demanda contiene los valores de demanda correspondientes a esas fechas. Recuerde que lo que hicimos fue una modelación de números aleatorios. Luego, cuando vea la parte de modelo, en la parte de modelo lo que usted va a encontrar es que vamos a aplicar pronósticos. ¿Pronósticos a quién? A ese conjunto de datos. Ahora, el modelo utilizado es uno que habla sobre el error, la tendencia y la estacionalidad, que es muy común encontrarlo en series de tiempo. Esta función va a tomar como entrada la columna de la demanda de esa tabla de datos que se realizó y se va a realizar el posterior ajuste. Ahora, cuando hablamos sobre ese posterior ajuste, a lo que me refiero es que va a calcular lo que realmente se necesita o pronosticar con un margen de error muy considerado. Aquí no estamos viendo los errores porque esto es un ejercicio académico, pero sí es importante en la vida real plantear
intervalos de confianza en sus desarrollos. Entonces le damos esta tecla, ya cargó los datos y ya está ese modelo de demanda. Todavía no lo vemos, porque todavía no es necesario verlo. Lo que tenemos de seguido es la optimización del inventario. Cuando tenemos esa optimización del inventario, lo que vamos a visualizar es que se va a calcular un nivel de inventario de seguridad basado en ese error del pronóstico, los que le comentaba anteriormente. Ahora, ese nivel de inventario de seguridad, lo que va a ayudarle es que haya suficiente inventario para que usted no tenga que correr y pueda brindar sus soluciones de productos electrónicos, en este caso, a quien lo solicite, considerando las diferentes variabilidades que vaya a tener en el tiempo. Ahora bien, sobre el código, bueno, aquí vamos a ver lo del error y tenemos este SQRT, este promedio, los residuales, los modelos elevados a los 2. Esto puede sonar un poco complicado, pero lo vamos a explicar de una manera sencilla. Lo que busca es calcular el error cuadrático medio de ese pronóstico, que es la medida que le va a dar a usted mayor confiabilidad y le va a decir qué tan grande se está equivocando el modelo o qué tan cercano a la realidad puede ser. ¿Y por qué lo digo? Porque si usted tiene un margen de error muy pequeño, la realidad es que suceda conforme los datos que vaya a mostrar el código. Ahora, calcular al cuadrado de cada residual y luego tomar el promedio de esos cuadrados con un resultado es ese error cuadrático medio. Ahora, ¿por qué utilizamos la función SQRT? Porque lo que necesitamos es asociar esa medida del error en las unidades de la demanda que se vayan a establecer. Como un segundo punto, tenemos el nivel de inventario de seguridad, que es algo que dentro de las organizaciones, y yo espero que en su trabajo, usted lo pueda debidamente orientar. Y precisamente este ejercicio, que a toda luz usted dirá, pero es que esto es muy complicado, es un ejercicio que ha sido planteado para que usted lo pueda replicar en su trabajo. Ojalá lo podamos ver ahí. Este paso, como lo decía anteriormente, busca calcular el inventario de seguridad. Se utiliza un valor de 1.96 multiplicado por el modelo. Y esto está muy relacionado a una teoría que se conoce como intervalos de confianza, que se espera que cubra la variabilidad de la demanda con un 95% de confianza. Es decir, que los resultados que le vayan a brindar tienen que acercarse a un 95% de confianza. Deme un segundo, por favor. Bien, ya estoy aquí de regreso, disculpen. Ahora, en ese 95% de confianza, lo que estamos buscando es un amortiguador. Y lo puse así en la redacción y usted lo puede leer. Para que vaya a garantizar que la demanda va a estar satisfecha incluso en momentos inesperados. A veces las organizaciones, o es muy común también en los restaurantes o todas aquellas empresas que tengan una cadena de suministros, su inventario de seguridad no lo consideren porque a veces dicen, pero es que esto es mucho dinero, es un costo, es muy costoso. Pero lo que se busca no es tener costos, sino es que usted pueda satisfacer lo que le piden, es decir, sus clientes, su mercado, en momentos donde usted probablemente no haya estado preparado. Pero para eso se utiliza la ciencia de datos para poder... tengo dos audios encendidos, qué pena, ya acabo de silenciar uno. Bien, vamos a continuar. Entonces, lo que le decía, la ciencia de datos lo que le permite a usted es tener claridad sobre esas situaciones que son imprevistas, cómo poder atenderlas, ¿no? Bien, entonces acá vamos a volver a correr ese código, el que acabo de explicar anteriormente, y sucedió bien. ¿Cómo sabemos que sucede bien? Porque todo está en morado y no nos da ningún error. Ahora, la gestión de la cadena de suministro en tiempo real. Esto igualmente es una simulación, pero vamos a simular la gestión de la cadena de suministro utilizando el modelo del pronóstico.
y vamos a calcular la nueva demanda prevista para el próximo periodo. Y lo que se va a hacer es que se va a ajustar el inventario, restando la demanda prevista al inventario actual. Sí, Rodolfo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Le escucho perfectamente. Ok, es que estaba notando que en RStudio usted mencionó que si sale en morado es que sale tiene el error. Yo No, estaba investigando un no, no, poco no. Es al revés. Si sale en morado, perdona, si sale en morado, es que el Ajá. código corrió satisfactoriamente. Ah, ok. Eso es un código entonces como de compilado. Él Exactamente. compila la información. Así es. Ah, ok. Ah, ok, ok. En el momento en donde no sale en morado, por ejemplo, digámoslo así, porque se puede cambiar los Cuando- colores al ID, Ajá. es porque hay algún dato erróneo. Exactamente. O en la consola que está en la parte inferior, te va a salir un error y ese error simple y sencillamente te va a decir dónde, en qué línea es que está el error y qué es lo que está sucediendo. Ujú. Ok, ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese nuevo inventario? Bueno, tenemos el inventario actual que necesitamos hoy, que ya habíamos definido una función que se llama inventario inicial. En este paso, el nivel de inventario actual se inicializa con el valor que le habíamos dado. En este caso me parece que es 100, y es decir, al comienzo de la simulación, el inventario actual es igual, es lo único que tenemos, a lo que se tiene. La nueva demanda, que vamos a usar algo que se llama forecast, para eso debemos de haber instalado la librería de ese mismo nombre, al modelo le vamos a decir h igual 1 y le vamos a poner un signo de dólares y min. Min es promedio. No se asuste, vea, vaya, siga conmigo paso a paso. Vamos a pronosticar la demanda futura utilizando el modelo de pronóstico previamente ajustado, es decir, el que habíamos utilizado con un suavizado exponencial. La función forecast para predecir la demanda de ese periodo futuro, que en ese caso solo habíamos dicho que era 1. Y la parte que dice el dólar con el min del resultado se refiere al valor pronosticado medio. Esto significa que estamos obteniendo la estimación puntual de esa demanda futura para un periodo específico, partiendo de datos, recuerde que eran simulados ficticios, pero que los consideramos como válidos para el ejercicio que estamos planteando. Vamos a tener otra línea en el código que se llama nuevo inventario. Tenemos inventario actual menos nueva demanda. Aquí calculamos el nuevo nivel de inventario restando la demanda pronosticada al inventario actual. Y esto lo que nos va a dar es la cantidad de productos que se espera que se van a vender durante el próximo periodo y se resta el inventario actual para obtener el nuevo nivel. Ahora, aquí está el código, el bloque de código, lo generamos y vean que no hay ningún error, todo se puso en morado y eso son buenas noticias. En el paso 6 es la colaboración con proveedores y eso es una simulación igual. Pero en un caso real, este paso lo que implicaría es colaborar con los proveedores para coordinar tiempos de entrega y garantizar la disponibilidad de los insumos. Y eso es algo muy importante que ya hemos abarcado en las tutorías 1 y 2 respectivamente. Ahora, este ejercicio es un análisis de una cadena de suministros con ciencia de datos. Y vean que es muy aplicable tanto para lo que ustedes están realizando dentro de sus empresas o para un proyecto que les puede servir como una palanca para decir, bueno, yo sé hacer estas cosas. Y esa es la idea, ¿no? Ahora, tenemos una evaluación continua partiendo de una simulación igual y es importante que usted recuerde en la gestión de la cadena de suministro, lo que no se mide o lo que no se controla, usted no sabe si está bien o mal. Y para eso vamos a utilizar indicadores claves de rendimiento. Ahora tenemos un paso número 8, que es la planificación de la producción. Ahora vamos a simular la producción de productos electrónicos y los tiempos de entrega de esos insumos. Y la producción se va a realizar para satisfacer la demanda prevista.
Ahora bien, sobre el código, que es importante. Vean que aquí estamos amarrando teoría a la vida real, pero le estamos incursionando una nueva variable que se llama código. A ver, lo que vamos a hacer de seguido es que estamos simulando la planificación de la producción en un escenario de gestión de una cadena de suministro. Entonces vamos a decir que el tiempo de producción va a ser 3 y el tiempo de entrega 5. Y estas dos líneas son dos parámetros muy importantes. Tiempo de producción, la cantidad de días que se requieren para producir un lote de productos determinado. Y luego el tiempo de entrega, que es lo que a usted le va a tomar para la entrega de los mismos. Y estos valores son muy importantes para calcular cuándo se debe producir productos y cuándo se deben solicitar los insumos. Ahora, cuando hablamos de una producción actual e insumos disponibles, esta línea lo que parten son de dos variables. La producción se establece en 0. ¿Por qué? Porque al comienzo de esta simulación no hay nada producido. Entonces yo no podía decirles, bueno, vamos a partir en 10, porque ustedes me podrían decir, bueno, ¿y dónde están esos 10 productos? No los tengo. Ahora, los insumos disponibles, se parte de una cantidad de insumos para el inicio de la simulación, que aquí planteamos 500 unidades. Aquí pueden ser 500 unidades de cualquier cosa. Recuerda que aquí llamamos a un lote de productos electrónicos. Cuando hablamos de un bucle, que utilizamos un for, de iniciando en 1 hasta 30, va a simular un periodo de 30 días, que es equivalente a un mes. Profe, ¿por qué usted no utilizó 31? Bueno, yo le pude haber puesto 31. Me gusta más 30 por el tema de los años bisiestos. Y luego la producción necesaria, que va a ser la nueva demanda, menos ese inventario actual. Y aquí se va a calcular la producción necesaria para satisfacer la demanda pronosticada. Y esta cantidad se va a basar entre la nueva demanda pronosticada y el inventario actual. Si la demanda, oiga bien este dato, por favor, pronosticada supera el nivel de inventario actual, va a ser necesario producir productos para satisfacer esa demanda. Y aquí usted dirá, profe, pero es que eso es más que evidente. Claro, pero a veces esa evidencia, como no se logra plantear y no hay detrás un método robusto, que es lo que yo le estoy trayendo el día de hoy, cuesta mucho convencer a veces a la gente. Entonces aquí le estamos dando más herramientas para fortalecer sus aprendizajes. Luego tenemos algo que se llama insumos necesarios y la producción necesaria. Aquí vamos a calcular la cantidad de insumos necesarios para producir esa cantidad de productos. Esta cantidad va a ser igual a la producción necesaria, ya que para producir un lote de productos se necesitan insumos en la misma cantidad. Ahora, vamos a tener algo que se llama, sí, los insumos disponibles son menores a los insumos necesarios. Aquí lo que le estamos diciendo es que verifique si hay suficientes insumos en el almacén para la producción. Si la cantidad de insumos disponibles es menor que la cantidad necesaria, significa que es necesario solicitar insumos a los proveedores. Ahora, tenemos otra línea en el código que se llama insumos disponibles. Esos insumos disponibles más el tiempo de entrega. En este caso, lo que le quiero motivar es que suponemos que se realizan pedidos de insumos a los proveedores y que estos llegan en un tiempo de N días. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, aumentamos la cantidad disponible en el almacén después de ese tiempo de entrega. Si hay suficientes insumos disponibles, se procede a producir producto. Y la producción se va a llevar a una variable que se llama producción actual y el inventario actual se actualiza en consecuencia. Este código simula cómo se gestiona la producción y los insumos en función de una demanda determinada y pronosticada, partiendo de dos variables adicionales que son producción y entrega. Y lo que quiero darle es que pueda garantizar que esa producción se realice de una manera más eficiente para satisfacer la demanda, incluso cuando sea necesario solicitar algo más
a otros proveedores. ¿Qué hacemos acá? Bueno, generamos ese código y vamos bien. En el paso 9 tenemos la evaluación de la eficiencia en la cadena de suministro y aquí vamos a calcular los costos de inventario y producción para evaluar la eficiencia de la misma. Hay una creación de un gráfico consolidado donde vamos a tener todas las variables, incluyendo la demanda, el inventario y la producción, en un solo marco de datos. Ya había explicado anteriormente lo que era esta librería que se llama ggplot2, donde vamos a consolidar toda la información. Ahora, ¿por qué es importante? Porque refleja una parte fundamental de la gestión de la cadena de suministros, que es equilibrar la oferta y la demanda de manera eficiente. Vuelvo y repito, la simulación y visualización de datos permite tomar decisiones más informadas. Y lo que va a garantizar es que usted tenga productos en todo momento. Y sobre todo bajo costo, una mayor velocidad, mayor certeza también en cuanto a los errores que se están mostrando y con ello poder satisfacer a los clientes en tiempo y forma. Bien. Generamos el código. Vamos a ver qué pasa. Como que se quedó pegado acá. Ok, aquí le damos. Debería ya de hacerme el correr. Que lo está desarrollando. Bueno, estando yo preparado para el plan, para en caso que nos fallara la computadora, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la salida en el HTML. Aquí, como usted ve, es todo lo que he explicado hasta el momento y cómo se ve ese gráfico. El gráfico consolidado, acá lo tienen. Esas son la consolidación de las variables de la cadena de suministro. Lo que es azul es la demanda, vea que hay una variabilidad importante, iniciando en 100 unidades, quizás un poquito menos, hasta unas 200 unidades. Tengo un inventario que es la línea roja, que usted ya en este momento debe estar observando, y la producción. Ahora, ¿qué pasa con esa producción? Bueno, simple y sencillamente, esa producción lo que me dice es, ¿estoy produciendo lo que necesito? ¿Sí o no? Aquí claramente tenemos elementos que hay que considerar, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, ¿qué tenemos? Primero, es más que evidente con el gráfico, que aquí ya lo logró generar, quiero que lo vea aquí conmigo en RStudio. Perdón. Vamos a ver, vamos a extender esto. Sí, ya lo están viendo. Claramente acá la demanda excede el inventario, pero también excede la producción. Ya en este momento usted puede decir que con el mismo comportamiento que se tenía anteriormente de esos datos, si mantenemos igual, vamos a ver momentos donde no vamos a poder satisfacer la demanda. Porque las cantidades de inventario requeridas están en el orden entre 100 y 200 y la empresa o esta fábrica lo único que está produciendo son escasos 125 piezas, ¿no? En inventario, lo que tiene inventario. Pero de su producción, escasamente está produciendo 25 en un periodo de un año. Y eso es prácticamente inmanejable, ¿no? Ahora, voy a explicar el otro código, les traigo otro ejemplo. Me pareció importante compartirlo. En un segundo. Aquí está, vamos a ver. Acá, acá. Ahora vamos a ver qué es lo que ustedes están viendo.
Están viendo todavía el estudio. Un segundo, por favor. Ujú. Ujú. Bien, vamos a ver. Ahora sí. Ahora están viendo acá ya la salida del HTML. En este otro ejercicio, lo que se tiene es que vamos a simular la gestión de la cadena de suministro de una línea, de una tienda en línea, con ventas diarias y de demanda. Pero vamos a generar un gráfico interactivo para visualizar las variaciones de las ventas y el inventario. El objetivo que quiero darle también es que hay que gestionar de una manera eficiente todo lo que se refiere al inventario con sus costos asociados para garantizar una demanda de una manera efectiva, incluso cuando hay mucha variabilidad en las ventas. Igual, el procedimiento es muy similar con el código también. Obviamente van a cambiar aquí unos datos, pero yo lo que quiero es que en el modelo predictivo vamos a usar otro que se llama ARIMA, que si quiere buscarlo me parece que es oportuno. ARIMA es uno de los modelos en series de tiempo más robustos que hay, un modelo matemático. Y bueno, vean qué interesante. Tenemos vamos a ver si lo puedo mejor plantear en RStudio. Lo ven aquí. Aquí, qué bonito, aquí abajo. Esto es lo que acabo de explicar. Muy bien. Pero acá está el código. Vean que este código es interactivo. ¿Por qué interactivo? Porque yo me puedo posicionar. Estos son 30 días. Calculamos solamente 30 días del movimiento de la demanda, las ventas diarias y el inventario actual. Este último es la línea en verde, que vean que acá cuando yo la señalo, dice octubre 2, 2023, 250 unidades, y ese es mi inventario, pero cuando me pongo en octubre 2, 2023, tengo que vender 241. Ajá. Pero que en ese momento mi demanda, que yo había pronosticado, eran 228. Es decir, que el pronóstico estuvo muy acercado a la realidad. Pero vean qué sucedió en octubre 5. En octubre 5 yo vendí 283 unidades con un inventario que tenía 250 igual, pero recuerde que había un remanente por acá que me sobraba. Y mi demanda para ese día oscilaba en 130 aproximadamente. Pero vean qué interesante, si mi demanda fallaba, o la demanda en ese momento falló, pero yo ya había calculado mis ventas diarias en función a un nivel de inventario. Entonces, estos 250 me compensan las variaciones en la demanda y las ventas. Este gráfico, este código, yo lo voy a facilitar en el entorno para que usted lo tenga por ahí y bueno, y le sea de mucha utilidad de cara a sus trabajos. Bien, vamos a ir ya a los temas. Esto es, como les decía, parte del interés de este servidor en poder complementar más su aprendizaje con otras herramientas de la mano de ciencia de datos. Vamos a ver, vamos a generar aquí la presentación. Vamos a ver qué es lo que ustedes están viendo. Están viendo están viendo la pantalla. Déjenme un momentito, nada más para decirle que entonces me comparta la pantalla 2. Bien, como primera parte de la agenda tenemos los capítulos de referencia, eso es algo que no es nuevo, eso no cambia. Y también la guía de estudio, ¿no? Que vamos a hablar, que es en la parte 3. Vamos a hablar de los capítulos del 3, 10, 11, 12, 13 y 14, con las páginas de referencia que aparecen. Cuando hablamos del cuadro de mando integral, es importante entender que esta es una herramienta de orden táctico
estratégico. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender cuál es la estrategia de la organización desde diferentes perspectivas, pero entendiéndola en su conjunto? Aquí no estamos viendo árboles aislados, sino, por ejemplo, si imaginemos que esto fuera un viñedo, una empresa es un viñedo, y hay una parte donde el viñedo genera fruta de un tipo, después de otras características y sucesivamente. Y para eso tenemos encargados en cada área. Bueno, el cuadro de mando integral lo que nos permite es identificar cuál es la estrategia, hacia dónde va la organización y entender también algo que es muy importante: cuál es la visión y la estrategia y cómo eso se engarza en los diferentes departamentos o aristas de trabajo. Entonces, hay una primera arista que se llama financiera, y hay que tener claro cómo queremos ser reconocidos dentro de una industria determinada. ¿Cuál es nuestro nivel de reputación? Ahora estamos en el mundo digital, entonces esa reputación tiene que ir con ese apellido, reputación digital. ¿Y cómo somos reconocidos, no? En la perspectiva financiera, lo que tenemos son los ingresos y los costos. Pero después de esa perspectiva financiera, hay un segundo nivel que nos dice el cliente. Tenemos un objetivo común que es maximizar las ventas, generar más ingresos a bajo costo. Bueno, ¿cómo queremos ser percibidos en función de esa visión? Es decir, hacia dónde quiere ir la empresa y la organización, pero también cómo queremos que nos vean hacia afuera, ¿no? Los clientes. Seguidamente de ese cliente, tenemos un nivel al que se le conoce como procesos internos del negocio. Para satisfacer a esos clientes, es importante tener claridad sobre cuáles son esos procesos que tienen que estar en perfectas condiciones, trabajando y debidamente generando los rendimientos financieros y económicos que correspondan. Pero no solamente ello, porque todo tiene que ir en concatenado. Si estoy generando rendimientos financieros óptimos, significa que mi gestión interna organizacional es debidamente orientada. Pero bueno, una organización o una empresa no son cuatro paredes, no es solo tecnología, también hay personas. Entonces hay una perspectiva, cada una de estas se les conoce como perspectivas de aprendizaje y crecimiento. Para alcanzar el objetivo estratégico planteado, que cada una de ellas responde a uno o varios objetivos, la idea es cuáles son esas habilidades que hay que mantener, cuáles hay que cambiar y cuáles se van a requerir en el futuro en las personas para mantener una posición competitiva dentro de una determinada industria y mercado. Ahora, usted dirá, pero profesor, ¿para qué sirve todo este cuadro de mando? Bueno, usted en una lámina en donde especifique sus objetivos, seguido sus acciones específicas, es decir, tengo un objetivo, qué acciones voy a realizar para alcanzar ese objetivo, o qué actividades, ¿no? Pero también tengo que ponerle a esa actividad o esa acción un debido control. ¿Y cuál es ese control? Bueno, una meta. Esa meta tiene que ser medible en el tiempo, tiene que ser debidamente trazable e identificable. Y después de esa meta viene un indicador, que ese indicador me va a poder ir comentando cómo, si estoy cercano o si me estoy alejando. Y finalmente viene el proyecto, que ese proyecto es lo que le da vida a el objetivo. Y es lo que me va a decir si, cómo lo voy a alcanzar, en qué tiempo, con qué calidad y a qué costo. Bien, entonces ya explicamos qué es el cuadro de mando integral y para qué sirve. Seguidamente, continuando con el orden de cosas que traemos por ahí, tenemos algo que se le conoce como las medidas de la actividad logística. Y estas son como, no son como, más bien son medidas de desempeño que le van a permitir decir con certeza si está bien o está mal el enfoque y la orientación de la cadena de suministro. Tenemos medidas de transporte muy asociadas a las personas, el costo, los equipos, la energía
y el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito, y usted dirá, ¿por qué es importante? Bueno, por cada kilómetro, por cada 10 kilómetros, hay un costo de mantenimiento del vehículo, dependiendo del tipo, de la persona, eh, del uso de la energía, del carro, de la depreciación. Después tenemos otras asociadas a las medidas de almacenamiento. ¿Cuáles son esas medidas de almacenamiento? Bueno, son aquellas que se utilizan para identificar opciones de diseño, para mejorar las operaciones, buscando dar beneficios a velocidad, en su defecto también reducción de costos, ¿no? Cuando hablamos de costos y reducción, mucha gente lo enfoca a la mano de obra, pero esa mano de obra es ubicarla, esa persona, en donde la organización verdaderamente lo necesita. Y si no tiene las habilidades y los recursos, ¿por qué no, tal y como lo vimos en la lámina anterior, a partir de esa perspectiva de aprendizaje y crecimiento, dotar de ese conocimiento necesario para que las personas o personas puedan desempeñarse en sus nuevos puestos de trabajo satisfactoriamente? Tenemos otra que se le conoce como las medidas de inventario, que son con los niveles de servicio asociados a los inventarios que se le prestan, ¿no? Por ejemplo, si usted, su organización se dedica a almacenar productos de 4 empresas, A, B, C y D, cada una de ellas probablemente va a tener requerimientos o necesidades. Esos requerimientos o necesidades lo que nos dice es, y se va a traducir en tiempos, indicadores, que usted tiene que satisfacer sí o sí para poder darle continuidad al negocio que usted tiene en su cadena de abastecimiento o en su defecto a poder generar los ingresos esperados. Cuando hablamos del diseño y la implementación de medidas, que es muy importante, hay aspectos que son fundamentales y ojalá espero poder verlas en sus trabajos, tanto en la parte A como en la parte B. ¿A qué me refiero? Bueno, hay cierta determinación de las medidas clave, tanto a nivel organizacional, en un plano de departamentos, de personas, o a nivel global en la toma de decisiones. Pero para ello usted tiene que tener datos, que ya los tiene, pero esos datos tienen que pasar por un proceso de ingeniería, de depuración, de definición y de certeza de qué es lo que usted requiere en ese conjunto de datos. De igual forma, hay que tener claridad sobre los aspectos contractuales con sus proveedores o socios estratégicos y una comunicación frecuente y constante, actualizando las medidas que ha establecido en el tiempo es una condición necesaria. Es decir, si usted establece 4 medidas A, B, C y D, y cada una de ellas tiene un requisito en particular, la misma tiene que cumplirla, pero no esperarse hasta el final del tiempo para revisar si va bien o va mal. Establezca una disciplina de revisión en materia de cadena de suministros, donde usted diga cada 15 o cada 22 días voy a estar viendo mis indicadores y su comportamiento para que se adelante o anticipe a esos imprevistos que le puedan estar eh, presentándose en el corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos también sobre consideraciones del diseño en el almacenamiento, acá es importante que antes de diseñar una instalación, es oportuno conocer la cantidad más o menos esperable con el tipo de bien que usted va a manejar, pero sobre todo al propósito del servicio que usted va a dar, porque usted va a dar ya sea servicios de almacenamiento y de distribución o uno u otro, pero para ello aquí le traigo algunos elementos. Primero, las compensaciones. ¿Por qué las compensaciones? Porque usted tiene que compensar el espacio que la gente la va a utilizar, el tipo, si ya sea que es un inventario que va a estar automatizado con robots, por ejemplo, que es la mecanización, también tiene que considerar ese espacio. Ahora recuerden, espaciosidad no siempre resulta ventajoso.
¿Por qué? Porque si usted no tiene una demanda asegurada, contratos previamente definidos en el tiempo que le garanticen que su instalación física va a ser utilizada en todo momento, al final del día es como que usted diga, voy a construir una casa, la construye para 4 personas y resulta que solamente le han llegado a consultar si es para una persona. Entonces va a ser algo muy grande que le va a resultar en mucho dinero y probablemente con poco uso. Esa es la explicación coloquial más sencilla. Ahora, también hay una ubicación en estante fijo, que cada unidad de inventario, que es en inglés es SKU, tiene uno o más estantes que son asignados de forma permanente y eso lo que le permite es dar una estabilidad para la preparación de los pedidos. Hay otros que son una ubicación en el estante, que es variable, que lo que implica es la asignación de estantes de almacenamientos vacíos a productos con base en la disponibilidad que usted tenga en dicho momento. Ahora, la construcción plana horizontal contra una construcción plana vertical, ¿qué cree que resulte más barato? ¿Construir horizontalmente o verticalmente? Depende. Depende del propósito, depende del tipo de bien. Y depende de las condiciones de mercado y del entorno y del negocio al cual usted quiera suplir, ¿no? Hay una serie de consideraciones. O sea, no hay una respuesta única. Luego tenemos unas funciones de recolección de pedidos contra la reposición de las existencias. ¿Eso qué significa? Bueno, muchas organizaciones deciden si los trabajadores que recolectan esos pedidos son los que también se encargan de ir a colocar el inventario o todos, cuánta cantidad de gente tiene que trabajar en el mismo momento, ya sea los que toman el pedido, los que lo alistan, los que lo entregan, o si hay turnos de personas, grupos especializados. Entonces tiene que tener claridad sobre las funciones, pero la intervención en un flujograma de cada uno de los actores y los procesos. Eso es importantísimo. Uno podría hacer una matriz de responsabilidades, una matriz RACI. Puede funcionar, sí, pero ahora hay otras herramientas que también son más interesantes. Pero acá lo que me interesa mucho es que usted entienda que en un espacio de almacenamiento todos tienen que tener claridad de lo que van a hacer. Esto es como cuando usted tiene un equipo de fútbol. Hay gente que es una persona que es el portero, otros que son los defensas, otros que son los mediocampistas y otros que son los delanteros, ¿no? Ahora, hay instalaciones que usted se topa y los pasillos son muy estrechos o son poco convencionales. Imagínese que usted tiene equipos que son muy especializados, que tienen que tener una manipulación frágil, es decir, con mucho cuidado, pero su pasillo es muy pequeño. Al momento de usted bajar ese material del estante, ¿qué cree que va a pasar? Se va a caer probablemente, se va a dañar. Entonces, también hay que entender el tipo de, por ejemplo, de montacarga. Hay montacargas que cada vez son más pequeños, ya toda la palabra, Rolf. Hay montacargas que son cada vez más pequeños o se adaptan a ciertas dimensiones de espacio. Rodolfo, ¿querías decir algo? Claro, profe. Como, bueno, yo inicié en el mundo laboral, en un almacén fiscal, ¿Ok? y eso que usted dice es muy cierto. O sea, hay montacargas donde que no entraban en ciertos pasillos porque eran muy estrechos y, por ejemplo, no todos los operarios están capacitados para manejar un apilador, por ejemplo, que es un poco más pequeño y eso suele ser un problema porque de ahí usted tiene tiempos para hacer el trabajo. No es que usted pueda durar todo el día, por ejemplo, cargando, descargando un contenedor, entonces eso es un problema y la mala planificación puede llegar a perjudicar al final a los operarios que son los que están en esa área, pero
pero, o sea, a nivel de productividad también es un factor negativo. En el caso mío, bueno, donde yo trabajaba, había un pasillo que tenía una columna en medio y, o sea, era tan estorbosa que hasta los más viejos y con más experiencia les costaba Claro. poder meter y sacar material de ahí. Y teníamos, o sea, que ponerlo ahí porque, o sea, el espacio era requerido, Ujú. pero, o sea, la mala planificación de eso puede llegar a perjudicar mucho la productividad de las operaciones en cuanto a lo que se trata, por ejemplo, de almacenes y ese tipo de negocios. Así es, y gracias por la intervención porque me da espacio a plantear la siguiente. Precisamente por eso ahora se habla mucho de dispositivos mecánicos o electrónicos para sustituir el trabajo humano, pero recuerde que esos dispositivos o esos robots son programados por seres humanos que aprenden con la generación de datos, sí, efectivamente, pero ¿a qué costo, no? Ahora, ¿quién nos puede asegurar que vayan a hacer el trabajo debidamente? Como lo expliqué con los ejemplos al inicio de ciencia de datos, los códigos o los algoritmos que se vayan a generar buscan minimizar el error, específicamente el error cuadrático medio, que es el que yo recomiendo vehementemente prestarle más atención. Ahora, si ese algoritmo aprende por sí mismo y el error cuadrático medio presenta un modelo matemático que nos dice que va a aprender sobre ciertas condiciones o una actividad diaria, es una oportunidad para que la empresa o la organización coloque ese recurso humano en otra área y la capacite y aproveche la experiencia y el conocimiento acumulado. Y no que la sustituya o que la deje ir o que la invite a retirarse de la empresa, ¿no? Eh, Hay muchas realidades que pueden suceder y bueno, y precisamente esa es la motivación de que ustedes puedan tener otros elementos de análisis, de entendimiento sobre lo que está sucediendo hoy. Ahora, Profe, siguiendo. pero, Uh-huh. perdón, nada más ahí como un dato, y es porque lo he vivido, la gente no sé si es un tema generacional o qué, Uh-huh. pero pone mucha resistencia al tema de la tecnología Uh-huh. y capacitarlos a veces es muy difícil porque ellos, o sea, la misma gente rechaza el aprender, el sacar ese chip de eso se hace de esta forma y puedo hacerlo de esta forma mejor y es muy complicado. Claro, y eso que decís es muy importante. Bueno, eso no está, implica un poco en la asignatura, pero aquí hay todo un tema de cultura organizacional, ¿no? Y las áreas de recursos humanos, en conjunto con los líderes de la empresa, son los llamados a promover esos cambios. Aquí hay mucha tela que cortar y dejo el escenario a la siguiente inquietud. ¿Cuánta, ¿Cuánto es el porcentaje de error que está dispuesta su empresa a permitir para que usted aprenda? Ahora, cuando hablamos de un error, es un error humano o material por un cálculo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de error, pero me refiero a ese específicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el error muchas veces es penalizado. En la academia penalizamos diferentes tipos de situaciones, pero como todo es, en este momento es parte de un proceso de aprendizaje, buscando generar experiencias para que no les pase el día de mañana. Y esto es importante porque, que menciona Rodolfo, porque efectivamente en organizaciones hay personas que se acostumbraron a hacer las cosas de una manera que cuando usted les dice, bueno, ahora usted va a estipar un botón y va a hacer todo lo que usted hacía antes, esa persona sufre una serie de sentimientos eh, a nivel emocional, en el sentido de que una de las primeras consideraciones o hipótesis que se me viene a la mente en este momento es, ya no soy necesario acá, cuando debe ser más bien darle vuelta a esa moneda y ese pensamiento y manifestar una oportunidad, como él lo decías, de aprendizaje. Pero bueno, vamos a ver si en la cuarta tutoría hablamos un poco sobre cultura organizacional enfocada a cadena de suministros. Parece un tema importante. Gracias por traerlo a la mesa. Otra de las consideraciones que seguimos con este tema, eh, a ver, y eso es un dato que es cierto, la capacidad cúbica de una instalación, si usted se pone a verla,
la capacidad cúbica es la que es en el aire, es decir, vertical, no siempre está ocupada. En muchos almacenes fiscales, por ejemplo, que conocí la mayoría en este país en su momento, mucha de la mercadería estaba colocada en piso. Algunos tenían estantes, sí, pero no estaba debidamente planteado para optimizar ese espacio aéreo o vertical. Bueno, hay algunas actividades distintas al almacenamiento que pueden traducirse también en costos. El equipo de transporte, el área del personal, las áreas de colocación, almacenamiento temporal, que se le llama comúnmente almacenamiento en tránsito, ya sea en paletas, en un espacio de oficina para la gestión administrativa. Todo aquello que está dañado tiene que tener un espacio, comúnmente conocido como logística reversa o gestión de residuos valorizables o no valorizables también. Espacios para el reempaque o para el etiquetado, un área de acumulación de residuos, como lo decía, y la parte de los mantenimientos. Cuando hablamos por otro orden de temas, las operaciones de almacenamiento, tenemos de por medio análisis de productividad para el almacenamiento. Y mucho de ello podría ser, si fuera un tema logístico, distribución, pero que involucra almacenamiento, ¿cuántas cajas son enviadas por persona? Perfectamente se puede levantar un código. Cuando digo levantarlo es escribirlo, plantearlo, y sobre él hacer una serie de análisis y, ¿por qué no, pronósticos? De que si el espacio que tengo hoy me será suficiente o más bien me va a sobrar. El tema es que si me sobra, ¿qué hago? Pero imagínese usted saberlo en ciertos momentos del año, usted podría tomar previsiones, ¿no? Ahora, de igual forma tenemos también las líneas de productos, la capacidad de almacenamiento promedio, la capacidad de carga utilizada. Cuando hablamos sobre materiales peligrosos, es importante entender cualquier agente que sea de corte biológico, químico o físico, que tenga un potencial para causar un daño a un ser humano, al ambiente y, ¿por qué no, a la fauna? Lamentablemente hay organizaciones, diferentes latitudes, que sus desechos las tiran a los ríos, ¿no? O en lugares no adecuados. Por eso hablamos del daño a la fauna. Las consideraciones de seguridad que son muy importantes. Hablamos de categorías, personas, la propiedad y los vehículos que se utilizan. Vamos a seguir por acá. La seguridad de los almacenamientos. Vean, una carga, y esto es algo verídico, y seguramente Rodolfo lo vio, que trabaja en un almacén fiscal, hay cargas que están en reposo. Esto le quise poner un nombre bonito, por no decir que está tirada o que está mal puesta o mal colocada. Y esa es una carga en una situación de riesgo, porque puede haber robo, puede haber humedad, puede haber hurto, puede haber vandalismo, hay tentaciones de por medio. Y por eso es importante que, como bien se decía, se contraten a las personas que están debidamente capacitadas para manejar el material. También hay momentos que antes todo era manual y después llegó a ser automatizado, pero recuerde que esa automatización sigue habiendo seres humanos de por medio que pueden cometer errores materiales y uno de ellos puede ser la pérdida o daño. Y precisamente con el avance en tema de ciencia de datos y la cadena de suministros, se han venido identificando aquellos procesos o aquellas actividades que pueden eliminarse o erradicarse de una cadena para que no intervengan muchas manipulaciones. Y así los procesos sean más fluidos y, ¿por qué no, expeditos? Cuando hablamos del empacado y el manejo de materiales, bueno, hay características del producto. Esas características del producto, ¿cómo pueden ser? Bueno, sus tres estados, sólida, líquida y gaseosa. Y por ello, pues tienen requisitos diferentes.
Y también las etiquetas, ¿no? Aquí hay una imagen ilustrativa. También hablamos sobre el tema de las compensaciones funcionales de una etiqueta que es, bueno, promover, proteger, identificar el producto. El etiquetado lo que muestra claramente, como dice ahí, frágil, y que la posición de la caja y la imagen es que esas son copas que se pueden quebrar y por eso tienen que estar colocadas de una forma tal cual se señala ahí. Ahora, ¿cuáles son algunos aspectos que son importantes? Bueno, que sean el empacado amigable con el ambiente, que haya un sistema métrico claro para identificar las dimensiones del mismo. Ahora, también hay que identificar las ineficiencias, es decir, los errores, por eso que los procesos de control de calidad tienen que ser sumamente estrictos. Y también cómo ese empacado va a influir en las condiciones de transporte. Pero para ello tiene que haber supervisión. Y la supervisión parte de una severidad del entorno de la distribución, es decir, cómo es ese entorno y cómo se están manejando los materiales, si es frágil o no, y por qué, y no puede dejarse de lado esa evaluación del desempeño. ¿Cómo estamos evaluando a las personas que manipulan los productos en los diferentes momentos, ya sea de empaque y el manejo del mismo, en el almacén y de cara a la entrega? A mí la palabra principios no soy muy fan de ella, pero me parece que es importante acá mencionarla, porque tiene que haber claridad sobre cómo debe manejarse adecuadamente los materiales. Tiene que haber un espacio de planificación, y esto es vital, en donde se tengan procedimientos y procesos para el manejo de esos materiales. Tiene que haber una estandarización, equipos y procedimientos tienen que ser acordes a los desempeños esperados en las métricas que esa alta administración maneja, ya sea quincenal, semanal o diariamente. ¿Para qué? Bueno, para evitar esos costos por redundancia. El trabajo ahí tiene que ser inteligente, no tiene que ser un trabajo de fuerza. Y aquí hay experiencias de experiencias. A veces uno iba a un almacén y veía esa pila de cajas y usted decía, bueno, ¿y ahora cómo reviso que los productos o la mercancía vengan en perfectas condiciones? ¿Y por cuáles cajas hay que comenzar? ¿Cuáles hay que dejar de último? Bueno, lo usual que se hacía en esos momentos es una separación de las cajas, porque como vienen debidamente etiquetadas, usted las puede reconocer en la factura por la cual usted compró y pagó por esos productos. Y bueno, ahí las puede ir dividiendo y clasificando y verificar sus condiciones. El trabajo tiene que ser ergonómico. Y para ello el manejo de los materiales debe dotarse de las condiciones necesarias a las personas. ¿Por qué? Porque si no se les da, eso va a ser reflejado en la cantidad de incapacidades o accidentes laborales dentro de su organización. Y la carga unitaria, la consolidación de los diferentes tamaños que su sistema de manejo de materiales ha definido como vigente. Bien, la utilización del espacio es fundamental. ¿Por qué? Porque un espacio mal utilizado, como lo explicaba anteriormente con el ejemplo de la casa, va a redundar en costos. Todo sistema que usted vaya a idear, el objetivo principal tiene que ser el cliente, no el de la organización. El manejo de los materiales enfocado a cómo hacer la vida más sencilla al cliente. ¿Hay aspectos que se pueden automatizar? Sí, ya yo le traje unos al inicio de esta tutoría. En la parte ambiental son los procesos y todos aquellos procedimientos para el uso adecuado del manejo de materiales y los costos del ciclo de vida. El costo total de la propiedad, el costo de adquisición, precio de compra, el costo de uso y los costos al final de la vida, ¿no? ¿Eso por qué? Porque hay que evaluar todo el sistema y ese sistema involucra una serie de agentes y una serie de características y partes que también hay que entender su realidad, cuánto le queda de vida, por así decirlo, y cuál es el plan de reemplazo de los mismos. Transporte. Cuando hablamos de transporte, mucha gente le llama coloquialmente el llevado de chuches. Bueno,
Es un movimiento real, físico de bienes y personas de un punto a un punto B. Y va a ser fundamental para el manejo de cualquier cadena de suministro. El transporte se va a ver influido por algunos aspectos o características en cuanto a actividad logística se refiere. Los costos de transporte se van a ver directamente afectados por la ubicación. Los requerimientos de inventario se van a ver influidos por el modo en que el transporte va a ser utilizado. El modo de transporte seleccionado influye en cómo se va a embalar y las reglas de clasificación. Embalar es cómo usted lo va a preparar en la paleta, o si va a ir en madera, o si va a ir con algún tipo de cierre o protección, etc. El tipo de vehículo es importante porque este especifica qué puede llevarse y qué no, ¿verdad? Ahora, hay diferentes filosofías de trabajo que consolidan el máximo de envíos, a mí me gusta el justo a tiempo, y las metas de servicio al cliente son fundamentales, ¿no? Como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, todo debe ir en función al cliente. Ahora, el atractivo de un modo de transporte, qué tan o poco vaya a ser, pues bueno, todo empieza con el precio, sí, el precio que va a cobrar por trasladarlo de un punto A a un punto B, la rapidez también es el tiempo de tránsito, la duración, desde que se recoge hasta la puerta o la entrada o a otro almacén. La confiabilidad es importante, es decir, la consistencia de las entregas, el respaldo, la disponibilidad, cuánto puede llevarse, si es todos los productos o es en diferentes viajes o van a ser diferentes camiones, si fueran estos, la capacidad, el volumen que puede transportarse y la flexibilidad. Hay tipos, ¿sí? Aéreo, tuberías por productos que son líquidos, los ferrocarriles, las tuberías podemos ver el caso de Recope, cómo lo manejan, los ferrocarriles también, el transporte intermodal, que es que utiliza un contenedor u otro equipo que puede ser transferido de un vehículo a otro, sin que el material o lo que haya por dentro se vea perturbado. Y es mucho de lo que ve usted en la imagen, ¿no? Hay un brazo que coloca un contenedor, ya sea en un ferrocarril, o lo pone en posición para que un cabezal llegue y se lleve ese contenedor, ya sea de 40 o de 60 pies, ¿no? Bien, vamos a continuar por acá. Ahora, la clasificación legal de los transportistas. Hay transportistas que son por contrato, donde se ofrece un servicio que es especializado. Hay un transportista que es exento, que es muchos aquellos que se encuentran libres de todo tipo de regulación, gracias a las condiciones de su país. Transportistas privados, que es lo que mucha gente utiliza, está exento de toda regulación económica, proporciona su servicio en traslado de camiones, e igual puede ser aéreo, por tubería, por un ferrocarril, un transporte intermodal, o autotransportista, o lo que sea, ¿no? La gestión del transporte, que eso es importante, que es el FOB de origen y destino, se clasifica en términos como la recolección de la carga, si usted tiene que prepagarla, eso es importante, y si hay un reembolso. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, el FOB de origen de recolección de carga. El comprador paga los gastos del transporte y es el propietario de los bienes en tránsito. Es decir, yo pago que alguien vaya y me lo traiga, pago lo que compré, es decir, el material, la mercadería y el transporte. El FOB de origen, prepagado o el prepago de carga, ¿qué significa? El vendedor, es decir, no yo como comprador, perdón, el vendedor paga los gastos de transporte, pero el comprador es el dueño de los bienes. El FOB de destino, con recolección de carga, el comprador paga los gastos de transporte, pero no es el dueño de la mercancía.
Y después está el FOB de destino, el prepago y el cargo del reembolso. El vendedor paga la carga por adelantado, pero factura, óigame bien, al comprador dicho cargo. ¿Qué significa? Que el vendedor paga todo, es decir, el transporte, hasta donde quiere llegar, y me lo traslada a mí ese costo. Mucha gente lo hace para el tema de pagos a otros países. En vez de pagarle a varias personas o varios proveedores, es más fácil solamente pagarle a uno solo. Hay algo que se llama la guía de carga, que es conocido en inglés como el Bill of Landing, y esta guía funciona como un recibo, fíjame bien, de la recepción cuando los productos se entregan a los transportistas. Ese es el recibo que le dan, que ahí viaja lo que usted compró, básicamente, pero este es un documento legal que al final es un contrato vinculante, que tanto especifica los deberes y las obligaciones del transportista como quien lo remite. Ahora, las influencias macroambientales sobre la logística internacional, eso es importante. Cuando hablamos de esas influencias, son fuerzas y condiciones que usted no tiene control. Y esas siempre van a haber y son importantes. Y ojalá también, de nuevo, espero que usted las logre identificar para su trabajo, porque eso presenta un análisis más robusto. Los factores políticos, las decisiones que se tomen, por ejemplo, la situación del dólar, ¿favorece o no favorece a los exportadores? ¿Favorece o no favorece a un importador? Pero también podemos hablar de esos impuestos, esas barreras arancelarias, y si hubiera en el caso alguna otra regulación vinculante. Pero también debemos hablar todos aquellos factores económicos, no solamente del dólar, sino la capacidad de adquisición y la capacidad de pago de las personas y de las empresas, pero también de la cultura propia, porque muchas veces hay materiales que se compran o hay productos que se prevén que pueden ingresar a un mercado, pero la cultura misma los rechaza, porque no los ve como útiles, no los ve como necesarios. Y esto hay ejemplos de ejemplos. Bien, hasta acá la primera parte de la tutoría. Ya que está Rodolfo por acá, no sé si tiene alguna duda o vamos bien. No, profe, vamos bien. ¿Qué, qué le ha parecido lo de los ciencia de datos, relacionar ciencia de datos con el proyecto, con la planificación de la cadena de suministro hasta el momento? Wow. Bueno, partiendo de que el API fue una búsqueda incansable de información y que hay información así demasiada, este, de lo que pude absorber más importante es que toda esa ciencia de datos y bueno, toda la influencia también de inteligencia artificial y demás, y viene a simplificar mucho, ¿verdad? Lo que antes era muy manual. Ujú. Y bueno, yo que estuve y que he trabajado con inventarios de casi que la mitad de mi vida, ¿verdad? Okay. Puedo asegurar que más que una amenaza, todo esto de ciencia de datos y demás, puede ser una herramienta competitiva Ujú. para la empresa que opte introducirse en esto, ¿verdad? Porque, bueno, la automatización de un inventario, yo eso nunca lo había siquiera pensado. Y como te digo, o sea, yo pues tengo algo de experiencia en el tema. Ahorita estoy desde la parte de lo que es auditoría de inventarios, Muy bien. este, y el manejo y todo, y yo veo cómo todavía, digamos, a pesar de que son grandes empresas, lo hacen de forma muy, muy manual, muy rudimentaria, y que sin embargo, pues van introduciendo lo que es la estadística y demás. Así es. Todavía siento como que muchas empresas están en pañales con el tema. Perfecto. Pero, o si no lo adaptan o no lo toman como parte de una realidad organizacional, la competencia los va a ir desplazando poco a poco. Eso es algo que Es que vamos a ver, el tema es
Y tal vez yo lo veo desde aquí, que muchas empresas se enfocan en aumentar utilidad y reducir merma, Ujú. pero se quedan ahí, no ven como la mejora continua los procesos y que también quieren resultados instantáneos ya en el momento y no ven que tal vez es algo más progresivo, es algo más del actuar en el tiempo que algo que sea ya, digamos, en este momento, ya yo automaticé y tengo un 20% más de utilidad. Correcto, correcto. Y todo está en función de los números y no de la persona. ¿Cuándo tiene que ser un balance? ¿Verdad? No por nada hoy en Estados Unidos se habla sobre la gran renuncia de las personas. Muchos de los nómadas digitales, aquellos que están dispuestos a ganar menos, pero tener una vida saludable, déjame bien, ganar menos por una vida saludable y poder dedicarse a tener un equilibrio entre la vida y el trabajo. Eh, pero bueno, son políticas que hemos venido observando que van cambiando conforme los avances también tecnológicos, pero también conforme el avance del orbe como tal. El último tema que traemos por acá es las compras. Vean, cuando uno habla de compras, lo ve como un tema aislado o mucho relacionado al tema de la planificación y al control de inventarios, que están en la lista del programa de los pedidos, el sistema de monitoreo y una organización en cuanto al manejo de sus recursos. Pero resulta que esas compras también impactan al mercadeo en cuanto a investigación y desarrollo se refiere, porque hay que estar viendo qué insumos se requieren para generar nuevos productos, los cambios de los materiales, por ejemplo, y si hay que automatizar otros procesos. Pero también hay una perspectiva que se llama producción de operaciones, que también son muy importantes porque de las compras alimenta ese plan de producción y de abastecimiento de materiales. Pero no solamente eso, porque usted tiene que pensar en dónde lo va a guardar, es decir, dónde lo va a almacenar. Y aquí van a haber requerimientos de materiales dependiendo de su naturaleza, de su composición, las políticas de inventario y también el tipo de recepción. Ahora, en muchas empresas eh, que quieren cuidar, como decimos coloquialmente, los 5, le prestan atención al tipo de rotación, que puede ser una rotación alta, es decir, un inventario que entra y está próximo a salir, una rotación media, partiendo de una mediana de 30 días, que rota en un espacio de 30 días, pero una rotación baja, cuando empieza del día 31 en hacia adelante. Y eso es solo con una condición sine qua non, que es costo. Le impactan los beneficios que usted ha planteado para su organización. Ahora, ¿por qué le digo que le impacta? Bueno, porque de alguna forma u otra reduce su capacidad en cuanto a utilidad se refiere. Después tenemos las finanzas. Cuando hablamos de finanzas, ¿a qué referimos? Bueno, los flujos de caja para las cuentas por pagar, que dependiendo de lo que usted venda y en el tiempo en que le paguen, que eso es importante también tenerlo presente, porque hay muchas organizaciones hoy que producen y venden productos, pero no les pagan inmediatamente. Les pagan contrafactura a 30 días o hasta 60 días. Y sobre ello, precisamente, el gerente de finanzas con su equipo de trabajo tiene que planificar muy bien, casi que al detalle, ese presupuesto de la mano de un flujo de caja, ¿no? Pero también hay un costo financiero. El costo financiero es ese material que tiene una rotación baja y no se vende. Impacta a la organización en cuanto a ese crecimiento y a esa estrategia planteada en una visión de la mano de un cuadro de mando integral, que es esta herramienta de orden táctico estratégico que le permite dar seguimiento a sus objetivos, a las acciones, a las metas, a los indicadores y a los proyectos. Y bueno, y hemos llegado al término de esta tutoría. No sin antes dar las gracias sentidas a Rodolfo por haberse conectado y esperando que les sea de mucha utilidad a todos de cara
a sus entregables que están muy próximos, ¿no? En cuanto a la parte A y proyecto B del mismo. Y bueno, seguimos en contacto. Y antes de dar por finalizada la tutoría, no sé si Rodolfo, ¿tenés alguna duda, un comentario? No, profe, solo de agradecerle y de la forma más sincera me disculpo por haber llegado tarde, es que venía el trabajo y, bueno, y se me complicó un poquillo, pero o sea, toda la tutoría y todo estuvo muy interesante y la verdad muy enriquecedora la parte de la asignatura, Bueno, el muchas desarrollo de gracias. la misma. Muchas gracias. Y bueno, para los que tengan alguna duda, alguna inquietud, estamos a la orden y desearles un feliz fin de semana. Estamos en contacto. Hasta luego. Feliz noche. Gracias.